Habíamos dicho, continuamos pues en las entrevistas por este tema, el juicio político. Ahora nos acompaña en nuestro segmento Natalie Arias, asambleísta por el oficialismo. Muy buenos días, asambleísta. Muchísimas gracias por su presencia el día de hoy. Gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Quisiera entonces iniciar preguntándole cómo vio el día de ayer todo lo que ocurrió dentro del Pleno Legislativo. Usted estuvo ahí. Efectivamente, como asambleísta de la bancada del Acuerdo Nacional, es importante que en este caso, creo que es importante que los ecuatorianos conozcan en detalle qué es lo que sucedió el día de ayer, pero para eso hay que retroceder un poco y poner la atención del caso en el desarrollo de la sesión de la Comisión de Fiscalización dada el día sábado pasado, porque esta es la que iba marcando en este sentido qué es lo que debió acontecer. Recordemos que fue una sesión convocada para conocer el informe motivado, y esa palabra es sumamente importante, de manera que los miembros de la misma pudieran aportar en este sentido y con esto pues pudieran llegar a un buen término. Sin embargo, a pesar de que la etapa de comparecencias y análisis de la documentación correspondiente fue ignorada por completo por parte de quienes en este caso insisten en llevar a juicio político al presidente, aun si no existe prueba alguna durante el desarrollo, no fue aportada prueba alguna durante el desarrollo, en este caso pues esto fue lo que sucedió en ese momento. ¿El juicio está caído? Ayer lo dijo Juan Fernando Flores, pero quisiéramos escucharlo y entenderlo. El juicio ha ido cayéndose a pedazos en cada una de las etapas, desde la presentación, en el momento en el que también surgieron algunas arbitrariedades antes de pasar por la Corte Constitucional, después de recibir el dictamen de la Corte, tratando de incorporar nuevos temas distintos a los que habían recibido la admisibilidad por parte de la Corte Constitucional, y de la misma forma ahora con esta convocatoria que fue realizada utilizando un artículo que no tiene absolutamente nada que ver con el procedimiento que está señalado dentro de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que es el que aplica para el juicio político contra un primer mandatario. Entonces está caído porque el proceso está viciado, más no por los votos. Para ir al tema de los votos, recordemos que el día de ayer habían anunciado 107 votos. Eso es lo que se dijo. Aparecieron 88. Es nuestro criterio en este caso que esto representa un techo. Y de ahí en adelante irá bajando, porque el día de ayer muchos asambleístas, o varios asambleístas, prestaron su voto para que el juicio continúe, no porque estén a favor de la destitución, sino porque querían también, en ese sentido, pues que haya el ejercicio del derecho a la defensa dentro del pleno de la Asamblea. Asambleísta, pero esto tal vez no preocupa al oficialismo haber tenido 88 votos, es decir, que solo falten 4 para llegar a los 92, esto teniendo en cuenta que hubo 21 asambleístas que estuvieron ausentes para la votación. Efectivamente, yo comprendo, es una distancia relativamente corta en este sentido, pero insisto, es nuestro criterio, el análisis que hemos realizado, más que una aspiración, es de acuerdo al análisis que hemos realizado, representaría un techo. Por lo tanto, se espera más bien que la votación que eventualmente se realice para poder consultar al Pleno sobre este tema sea incluso menor. Recordemos que estamos en una etapa en la que para nosotros la prioridad naturalmente es el juicio, mientras también estamos tratando de construir una mayoría para poder ofrecerle a la Asamblea Nacional y a los ecuatorianos una fórmula que realmente represente este objetivo que tenemos quienes queremos apostar primero por el país, más que por cualquier espacio dentro de la Asamblea, y además también ocuparnos de lo que le corresponde a la Asamblea Nacional, que es legislar por estos temas que son prioritarios, la seguridad, la lucha contra la corrupción y por supuesto varios temas sociales. ¿Están en conversaciones ustedes con asambleístas de otras bancadas directamente, Izquierda Democrática y los independientes y Humala de Pachacuti, que son los que todavía hay dudas públicamente de qué postura tendrían en el juicio político? Sí, sin duda. Estamos en conversaciones con estas organizaciones políticas que conforman la Asamblea Nacional y de hecho pues llamó la atención en este sentido porque dentro de las filas de las bancadas que estuvieron atrás de la solicitud de juicio político también hay varios asambleístas que estaban en contra, porque desde el inicio, y recordemos esto, hubo varias declaraciones en el sentido de que no importaba la causal
por la que tuvieran que decantarse, porque lo importante era ir a la destitución. Entonces, desde el inicio hubo voces de rechazo al interior de las organizaciones y ahí están las consecuencias en este momento. Creo que va a ser importante, en este caso, estar atentos a los pronunciamientos que van a existir en estos días para efectos de que esto se pueda ir confirmando, porque yo insisto, el juicio sí, efectivamente se está cayendo y va a perder los votos, parte de los votos que tuvo ayer. Todo apunta a que se seguirán entonces los plazos que ya había adelantado el presidente Virgilio Saquicela. Es decir, entonces ustedes dejarán que corran estos plazos, tal vez habrá alguna acción por parte del oficialismo dentro del Pleno del Legislativo, o esperaremos y terminaremos viendo que se vaya incluso hasta la votación para un posible enjuiciamiento político. Nosotros estamos ya, una vez que el día de ayer se concluyó la sesión, fue suspendido ya esa parte del punto, ya en el análisis para tomar decisiones con respecto a esto, ¿no? Naturalmente, para nosotros que sostuvimos el día de ayer durante la jornada que la resolución es ilegal porque respondía a una convocatoria ilegal y además de la misma forma también el contenido de la misma. No habíamos visto anteriormente pues una resolución que incluyera el informe que ellos querían como parte de su contenido. Esto sencillamente pues no es admisible. Aún no deciden entonces qué acción tomarían. Estamos en el análisis de las acciones por tomar. Y para tenerlo claro y la población, un eventual juicio político entonces, ¿cuándo sería, asambleísta? Mira, los plazos originales daban cuenta primero de 48 horas para la difusión del informe, que no se dio, es ahí donde se adelanta en este caso. Luego tenían también nuevas 48 horas para la convocatoria. Después de eso también nuevas 48 horas y finalmente entre esa sesión, la que corresponde a las pruebas de cargo y de descargo presentadas ya en el Pleno, ya por parte de no solo los proponentes, sino quienes realmente van a defender el juicio y por supuesto pues primer mandatario, haciendo uso de su derecho a la defensa, es otra sesión, luego 3 días tienen que separar. Entonces eso nos llevaría aproximadamente pues al siguiente martes. O sea, pero puede coincidir con el 24 de mayo, que es lo que mucha gente se pregunta. No, sería varios días antes. Muy bien, asambleísta, sabemos que el día domingo 14 de mayo se reestructura nuevamente el Parlamento. El día de ayer ya escuchábamos a la bancada de UNES apoyar una reelección del presidente Virgilio Saquicela. El oficialismo, ¿por quién va a definirse, a apostar también para la estructura? Nosotros nos encontramos en este momento, como ya he mencionado, pues también en conversaciones con el resto de organizaciones políticas que conforman la Asamblea Nacional. Es sumamente importante que en este caso se pongan algunas posturas personales y más bien se apueste por un conjunto, en este caso de perfiles que realmente asuman la situación en la que está la Asamblea Nacional, sumida en el descrédito, en la desconfianza y también pues con varios procesos en este momento pendientes por parte de la legislatura como tal. ¿Quiénes serían, asambleísta, entonces, este conjunto, este grupo de personas a las que ustedes apoyarían? En este caso, en particular, los nombres todavía están en definición. Hemos hablado hasta este momento del tipo de perfiles que deberían respetarse en este caso y naturalmente pues las conversaciones se han llevado con parte de IDE, con parte de Pachacuti, una parte naturalmente de los independientes y al interior de nuestra propia bancada. Pero antes de eso, y a propósito de lo que mencionó, es importante que los ecuatorianos conozcan que el anuncio se realizó por parte de UNES en este caso, porque había el compromiso, el día de ayer, el compromiso de obtenerle la totalidad de los votos que requerían para poder pasar a la destitución y como eso se incumplió, habrá que ver si no hacen algún otro anuncio en estos días. ¿Quiere decir que Virgilio Saquicela quizás no sería entonces el candidato que tendría el apoyo de UNES? Es parte de las definiciones de hechos. Yo en este caso pues cumplo con mencionar en este sentido por qué esa declaración fue hecha ayer con tanta urgencia. Con todo lo que ha ocurrido entonces, ¿ustedes descartan que podrían apoyar a Virgilio Saquicela para una posible reelección? No está dentro de nuestras opciones en este momento. Para nosotros en realidad es mucho más importante que el nombre como tal, que el perfil sea el adecuado y entendiendo por supuesto el momento político en el que estamos. Y además, y esta es una parte importante en este sentido, que también se priorice, en este caso pues la composición de las comisiones
porque ahí es donde se desarrolla la ley, ahí es donde se discute, donde se debate artículo por artículo, y con esto pues se puede o no avanzar con los compromisos de la Asamblea. Ahora, dentro de este preacuerdo, posibilidades de que Saquicela fuese el presidente, se decía que UNES tendría una vicepresidencia y Social Cristianos otra. ¿Ustedes están apuntando quizás a ganar esa presidencia o también hay la opción de, buscar una de las dos vicepresidencias que son posibles? Dentro de nuestras coordinaciones, en este caso, más allá de las autoridades, y obviamente pues nosotros vamos a buscar nuestra representación dentro del Consejo a través de la vocalía, que es lo que le corresponde a las bancadas legalmente constituidas, y vamos a insistir también que estén allí solo las bancadas legalmente constituidas, obviamente, ¿no? Pero más allá de ese punto, insisto, el acento tiene que estar puesto en las comisiones, porque es allí, es que esta parte es sumamente importante. La mayoría de personas, la ciudadanía a veces únicamente observa el pleno, que es lo más visible, lo más mediático en este caso. Sin embargo, el trabajo de las comisiones es el que determina muchas veces el contenido y la calidad de lo que se debate en el pleno. De acuerdo. Y volviendo un poco a lo del juicio político, ustedes tal vez ya tienen información o confirmación de que el presidente Guillermo Lasso sí se presente para su defensa en el pleno legislativo. Escuchaba justo al ministro mencionar, y efectivamente esta es la posición. Ese es así, ha sido el anuncio, es parte de su derecho como en este caso pues la autoridad acusada poder ejercer su derecho a la defensa, utilizar las 3 horas que le asisten de acuerdo a la ley para poder establecer cada uno de los hitos con respecto a las acusaciones que ha recibido. Y esto sería parte también de lo que ya escuchamos en las comisiones generales dadas en la Comisión de Fiscalización. Como oficialismo, ¿ustedes seguirán asistiendo a las convocatorias del Pleno en este tema específicamente? Le digo esto porque el día de ayer escuchábamos a asambleístas que se excusaban de estar en el Pleno porque ellos decían, no voy a ser parte de una ilegalidad. ¿Desde el oficialismo seguirán asistiendo entonces a las convocatorias? Efectivamente, esa es una posición respetable de quienes se retiraron con toda la decisión del caso. Detrás de esto fueron quienes expusieron también en ese momento por qué se estaban retirando, y de la misma forma insistir en este punto. Nosotros tomamos el día de ayer la opción de participar para poder exponer las arbitrariedades que se estaban cometiendo. No solamente estamos hablando de la aplicación de la ley, sino también del dictamen del procurador. Y mi última pregunta, retomando lo que dice Andrea, la muerte cruzada, ¿está pesando en este momento para la votación del juicio político? Hay que insistir en este tema. El artículo 148 está allí para ser utilizado cuando el primer mandatario lo considere. Pero siente que dentro de la Asamblea de los legisladores hay preocupación de que eso se pueda aplicar si llega a ser el caso. Recordemos que hay quienes han hecho todo lo posible para insistir y configurar en que las condiciones se den. Sin embargo, es nuestra posición prioritaria que más bien lo conveniente es terminar el mandato. Muy bien, asambleísta, muchísimas gracias nuevamente por su ustedes. presencia aquí en Noticias 7. Conversamos con Natalie Arias, asambleísta por el oficialismo, sobre el juicio político. Nos vamos a una pausa.